Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Y hoy vamos a tocar otro tema que yo lo llamo un tema controversial, porque es bastante controversial y ha causado mucha división en la iglesia. Ha causado mucha división porque hay algunas congregaciones tristemente que creen otras cosas y hay otras congregaciones que creen otra cosa. Y siempre ha ocurrido que los que creen otras cosas llaman a los demás que creen otra cosa herejes o perdidos o no honran a Dios de la manera que, según sus creencias. Tenemos que entender una cosa. Cuando el Señor Jesús, una de las cosas que Él oró antes de subir al cielo, una de sus últimas oraciones, es que Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así que la iglesia debe ser un cuerpo. No muchos cuerpos, es un solo cuerpo, todos nosotros. Tenemos que tener la misma creencia, el mismo espíritu, porque servimos al mismo Dios y tenemos el mismo Salvador. Así que no puede haber diferencias en la iglesia. Ciertamente han surgido sectas dentro de la iglesia, o han surgido personas que quizás no han comprendido bien lo que las Escrituras quieren decir y han creado doctrinas diferentes, erróneas o equivocadas. Ha habido un corriente de pensamientos que muchas personas han seguido esos corrientes de pensamientos. Así que una de esas cosas que vamos a ver hoy es una pregunta. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Quiere decir que ¿acaso Dios ha predestinado a algunas personas para el cielo y ha predestinado a otras personas para el infierno? ¿Acaso es lo que enseña la Biblia? Que Dios ya tiene sus escogidos, que hagan lo que hagan, terminará en el cielo, o Dios ya tiene la leña para encender el infierno para toda la eternidad. Que hagan lo que hagan, nunca pueden ser salvos. ¿Acaso es lo que la Biblia enseña? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, no opiniones mías. Y yo les voy a suplicar, no aceptan lo que yo les voy a decir como una afirmación, una doctrina pura sobre la cual usted basa su fe. Ore y estudia lo que le voy a dar. Y que el Espíritu Santo le traiga la convicción si lo que yo le estoy diciendo es bíblico o es antibíblico. Pero usted tiene que buscar al Señor para que tenga esta revelación. Así que es un tema que de verdad ha dividido mucho a la iglesia. Y aunque es un tema muy fácil para comprender, es muy fácil para comprender. Leyendo la Biblia, uno no tiene que hacerse esta pregunta de una vez salvo, siempre salvo. ¿Acaso Dios ha elegido a algunas personas para el infierno y otras personas para el cielo? ¿Acaso somos predestinados? Hay algunos especiales, los especiales de Dios, porque la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Es lo que me enseña la Biblia, que Dios no tiene favoritos. Entonces, ¿acaso la Biblia se equivoca diciendo que Dios no tiene favorito? En Gálatas, cuando Pablo habla en Gálatas, no sé si es capítulo 1 o capítulo 2. Entonces, si Dios tiene favoritos, entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que Dios no tiene favoritos? Si Dios ya tiene sus escogidos especiales que al cielo van a ir, entonces, ¿para qué la Biblia nos enseña que Dios desea que todos se arrepienten? Como lo veremos, que Dios mismo lo dice en Ezequiel capítulo 18, que no le agrada ver a un pecador morir en sus pecados. Así que es importante tener ese asunto bien claro y orando y estudiando la palabra de Dios por su propia cuenta. No tomen lo que yo le voy a decir hoy como porque lo dijo el pastor Alex, así que tiene que ser verdad. Oh, no lo hagas así, ¿vale? Escucha lo que yo le voy a decir, toma sus apuntes, vuelve a escucharlo. Estudia los pasajes que vamos a ver, estudia la palabra de Dios y ore para que el Espíritu Santo mismo le revele si lo que le estoy diciendo es verdad o no lo es. Así que ustedes y yo tenemos acceso a la misma fuente de autoridad o la misma fuente de verdad que es la palabra de Dios. Todos nosotros. No necesitamos un intérprete humano, estamos al Espíritu Santo mismo, el mismo inspirador de esta palabra para que la comprendamos. Así que usted no necesita ser un teólogo o estudiar el lenguaje arameo o griego o hebreo, los antiguos hebreos para comprender la Biblia. Fue escrita por
pescadores, hombres corrientes, no estudiosos. El único estudioso que escribió la Biblia fue el apóstol Pablo. Los demás fueron hombres sin letras, hombres sencillos. Así que si queremos comprender la palabra de Dios, tenemos que leerla tal como está y aceptarla tal como está. No intentamos de inventar historias o intentar de decir que quizás Dios quiere decir así, no. La leemos como un niño y la aceptamos como un niño. Así que cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, escucha bien. Somos responsables de lo que nosotros escuchamos, somos responsables de lo que nosotros leímos y somos responsables de lo que hablamos. Así que usted es responsable de lo que va a escuchar hoy. Usted es responsable de cómo va a poner en práctica lo que va a escuchar hoy. Si la vas a aceptar o vas a indagar como lo hicieron los bereanos o qué hará. Eso ya está en sus manos porque yo voy a dar lo que tengo de la palabra de Dios. Así que acompáñame por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos? No sé por qué no me responde. Vale, espera un segundo. Vale, lo tenemos. Eso es el problema con la informática. Por eso que me encantan mis hojas de papeles, porque nunca me fallan. O sea, no se descargan, no pasa nada con ellas, siempre son hojas. Vale. Vamos, Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Ese Señor Jesús hablando aquí. Ese es el sermón de monte. Lo podéis leer todo, capítulo 5 de Mateo. El Señor Jesús dice aquí en el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Aquí Él está hablando a sus seguidores. Así que sigue hablando a todas aquellas personas, nosotros incluyendo, si nosotros somos seguidores de Jesús. El Señor Jesús está diciendo que ustedes son la sal de la tierra. Y hace una pregunta aquí, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr volver a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Todo creyente en el Señor Jesús, toda aquella persona que pone su fe en Cristo Jesús, que recibe la salvación por la fe en Cristo Jesús, porque la salvación es un regalo de Dios, no por obras, pero por nuestra fe en Cristo Jesús. Y es para todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús, no algunos elegidos. Si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos la sal de la tierra según el Señor Jesús. Así que este pasaje es parte del sermón del monte que el Señor Jesús nos da en Mateo capítulo 5, que les aconsejaré a volver a leer todo Mateo capítulo 5. Así que el Señor Jesús aquí no está dirigiéndose a personas que no conocen la palabra de Dios. Él se está dirigiendo a sus discípulos, a sus seguidores, incluyéndose a nosotros mismos hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de Iglesia Bíblica Misión somos la sal de la tierra. Nosotros los cristianos, los creyentes de Barcelona, de Santa Coloma, somos la sal de la tierra. Nosotros los creyentes de 2021 somos la sal de la tierra, no los que están en el mundo. Así que Él dice que somos la sal de la tierra, no que somos como. Mira bien la palabra, no dice que sois como la sal de la tierra. No es una comparación, es una afirmación. Aquí Él no está diciendo que parecemos a la sal de la tierra, no. Él está afirmando algo que tenemos que tener bien claro, que sois
la sal de la tierra. Así que no hay comparación con vosotros. Sois auténtico, lo único, la sal de la tierra. Y hay dos cosas, cuando uno mira este pasaje, dos cosas que podemos resaltar. El primero es que el Señor Jesús nos muestra, esa es una metáfora, no está diciendo que somos salados o que somos la sal de verdad. Es una metáfora. Así que Él está enseñando aquí, metafóricamente hablando, que nosotros servimos para sazonar el mundo con nuestro carácter. La manera que nosotros vivimos, nuestro carácter y nuestra buena conducta da sabor al mundo. El creyente, su buen carácter y su buena conducta da sabor al mundo. Primeramente, esa primera parte, porque es lo que hace la sal en la comida. No sé si habéis comido arroz sin sal o el otro día mi esposa cocinó y puso poca sal porque tiene problema con sal. Era otra cosa, no tenía nada que ver con lo que estoy acostumbrado, pero se tenía que comerlo. Pero la comida sin sal no tiene ningún sentido, no es para nada atractiva. Así que Él está diciendo que nosotros ponemos sabor al mundo con nuestro buen carácter y con nuestra buena conducta. Y la segunda cosa que podemos resaltar en este pasaje es una advertencia de qué puede pasar cuando tú que eres sal pierdes tu función como sal. Cuando tú pierdes esta esencia para que tú fuiste creado para el mundo. Es una advertencia que la sal puede ser sal y sirve para lo que fue hecha para ser, pero puede llegar algún momento dado que la sal pierde su esencia, pierde su función. Y si la sal pierde su función, ¿qué se puede hacer con ella? Él dice que la sal no tiene ninguna otra opción. Si la sal deja de ser salada, deja de cumplir la función por la cual fue creada o para qué es, la sal no sirve para nada. Si se pierde su función, no sirve para nada. Si se pierde su función, pierde sus propiedades, solamente sirve para la basura. ¿Qué pasarán? Lo tirarán. La gente lo pisotearán. La gente caminará encima y se acabó. Es justamente lo que está diciendo. Dos advertencias. Una afirmación. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos nosotros que damos sabor con nuestra buena conducta y nuestra manera de vivir. Que cuando la gente nos ven, se deleitan, glorifican a Dios con nuestra manera de vivir. Y ojo, aun que tú eres la sal, si tú no cumples tu función como sal, con el tiempo puedes perder estas características que tú tienes y dejas de ser inútil. Si somos la sal del mundo y hemos sido predestinados o salvos y no podemos desviarnos, ¿por qué este tipo de advertencia de parte del Señor Jesús? A veces leemos pasajes así y no la tomamos en cuenta, esas advertencias. Solamente decimos, somos la sal del mundo y seguimos adelante. Pero ¿qué pasa cuando la sal pierde su función? ¿Qué pasa cuando la sal ya deja de ser sal? Será tirada como basura, aunque puede tener la apariencia de sal. Cuando la sal deja de ser salada, cuando la mires parece sal igual, pero cuando la pruebes es nada, perdió el sabor de sal. De la misma manera eso puede ocurrir, hermanos, que hay muchas personas que antes estaban en el Señor, vigorosos en el Señor, pero llegaron a un momento, ¿qué pasó? Se desviaron del camino del Señor y perdieron la misma presencia de Dios. Pero cuando tú le ves, aún parecen cristianos, aún parecen creyentes. ¿Por qué? Porque siguen cargando una Biblia, siguen llevando una larga falda o corbata o camisa, siguen pareciendo físicamente creyentes, pero que no lo son. Porque ya perdieron su sabor. Y por sus frutos, la manera que van viviendo sus vidas, te notas que esa persona ya no es lo que era antes. Así que lastimosamente hay muchas personas así en las congregaciones, pero muchísimas. Personas que antes eran la sal de la tierra, pero con el tiempo no cumplieron la función por el cual el Señor les creyó, o no cumplieron la función por el cual pusieron su fe en Cristo, y empezaron a perder su sabor como sal. Se congregan con la iglesia los domingos, participan en algunas de las actividades cristianas, pero sus vidas fuera de la congregación tienen mucho
que desear o mucho que hablar. La pregunta entonces es, ¿una vez salvo, siempre salvo? ¿Acaso podemos caer de la gracia y perder nuestra salvación? ¿Acaso podemos caer de la gracia y perder nuestra salvación? Y si la perdemos, ¿cómo la volvemos a recuperar? ¿Cómo la ganamos? ¿Acaso la salvación es algo que la ganamos con nuestros propios esfuerzos o es un regalo de Dios? Si es un regalo, ¿alguien puede perder un regalo o es imposible de perder un regalo? Es posible perder un regalo de la manera que yo la gestiono. Es totalmente posible perder un regalo. Así que, hermanos, no es necesario que uno vaya a un seminario, que yo lo llamo cementerio. No estoy diciendo, animando a la gente que no vayan a los seminarios. ¿Sabes? Cualquier persona tiene derecho de hacer lo que quieren. Pero la mayoría algunas de las personas que yo conozco que fueron a los seminarios salieron más muertos que cuando entraron. Parece que te entierran ahí, parece un cementerio. Sales con mucho conocimiento, pero con poco corazón. Mucho conocimiento, pero con poco corazón. Así que no es necesario que una persona vaya a un seminario o estudiar griego, hebreo, arameo para comprender lo que la Biblia enseña sobre Dios. No es necesario ser un doctor de griego o de arameo para comprender las simples explicaciones bíblicas. Por eso que hay muchos creyentes, hermanos, que idolatran a pastores. ¿Por qué? Porque tienen grandes palabras o tienen títulos impresionantes. Como una señora que yo conocí, iba a una congregación que al pastor también conozco. Ella era como urgiero, diaconisa. Después se convirtieron de diaconisa a evangelista, después de evangelista a pastora, y se mantuvo todas esas posiciones. Así que se llamaba pastora evangelista. Ahora tiene una nueva que vi el otro día en su página de Facebook, es profetisa. Todo para ella es pastora, pastora, evangelista, profetisa. Así que no hace falta tantos títulos para demostrar a las personas que tú conoces o entiendes la palabra de Dios. Simplemente coge la palabra de Dios, ponte de rodillas, va estudiando la palabra de Dios y orando para que el mismo que inspiró la palabra te revela las verdades que están en la misma palabra de Dios. Así que las afirmaciones de algunos pastores favoritos de algunas personas se han convertido en una doctrina solemne para ellos. No, porque lo dijo el pastor fulanito tal. No puede estar equivocado. Tiene 2,000 o 1,000,000 de seguidores en YouTube. Porque lo dijo el pastor fulanito tal. No puede ser un pastor que se puede equivocar. No, es un pastor que es muy conocido, hace conferencias, tiene muchos vídeos. Son seres humanos también que se pueden equivocar. Así que mucha gente, su doctrina se basa simplemente sobre lo que han dicho otros pastores, no sobre lo que ellos mismos han tomado el tiempo para estudiar la misma palabra de Dios, para recibir una comprensión misma del Espíritu Santo. Así que la Biblia enseña, hermanos, escucha bien, la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ha dado a la humanidad el derecho o la libertad de elegir seguirle o no seguirle. Hablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que en todas las hojas de la Biblia, en cada página, hay pruebas de que Dios permite al hombre tomar la decisión de seguirle o no seguirle. Así que vamos a ir viendo desde el principio, desde la creación misma hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis, lo que dice la palabra del Señor. Así que la pregunta es, ¿uno puede caer de la gracia? ¿Uno siempre es salvo y no puede perderse, haga lo que haga? ¿Acaso hemos sido seleccionados y predestinados para nunca caer o para siempre tener la salvación a pesar de lo que nosotros hacemos? Esas son las preguntas que iremos contestando. Vamos a empezar nuestro viaje, hermanos, empezando desde el Nuevo Testamento. Empezaremos con la misma caída del hombre. Así que, por favor, vamos a dar muchas citas bíblicas. Así que apunta lo que puedes apuntar. Vuelve a escuchar eso si quieres, pero preste atención.
En Génesis capítulo 2, versículo 15 a 17, tenemos el primer orden que fue dado por Dios a la humanidad, con la opción de decidir cumplirla o no cumplirla. Génesis capítulo 2, de versículo 15 hasta el versículo 17. Ese es el primer orden que Dios le dio a la humanidad. Y la humanidad tenía, Adán y Eva tenían toda la libertad de aceptar, respetar este orden de Dios o no respetarlo. Dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que él cultivara y la cuidara. Así que el hombre tiene trabajo para cultivar y cuidar la tierra. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, y le advierte por último, si comes de ese árbol, te juro que morirás. Hermano, ¿eso es elección o no es elección? Es elección. Adán tenía que elegir si quiere obedecer eso o no quiere obedecer eso. He escuchado a mucha gente decir que aquí Adán no tenía elección, no sabía cómo desobedecer o no. No, Dios le había dicho. Dios lo creó con todas las facultades de comprensión de hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Él tenía la libertad de elegir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. El hombre había sido predestinado por Dios mismo. Escucha bien. La predestinación de Dios no es que Dios creó a algunas personas, les predestinó para la vida eterna y creó otras personas y le predestinó para ser usado como leña en el infierno. Eso no es la predestinación de Dios. Según lo que explica la palabra de Dios, la predestinación de Dios es que Dios creó el hombre para vivir eternamente en relación con Él, para siempre. Eso fue la predestinación de Dios. Eso fue el plan de Dios. El hombre vivirá delante de mí para siempre. Tendrá comunión en mi presencia. Estará conmigo. Mi espíritu morará con él. Moraré con él. Andaré con él. Estaré con él en todo tiempo. Eso fue el plan y el propósito de Dios para la humanidad. Y por eso que cuando Dios creó al hombre, dijo a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo creyeron. ¿Acaso Dios se equivocó cuando creó al hombre? ¿Acaso no sabía que el hombre iba a pecar? ¿Acaso creando al hombre y el hombre pecara y desobedeciera a Dios, acaso eso hace que Dios es débil? No. Hermano, mira, eso hace Dios más glorioso, porque como un Dios tan poderoso, glorioso, crea personas como nosotros y nos deja elegir si queremos seguirle o no. Eso es asombroso. ¿Cómo es posible que un Dios poderoso que puede cambiar el corazón de quien quiere, pero toma la decisión de darnos corazones para que nosotros mismos elegimos qué camino tomar? Es lo que Dios hizo con el hombre. Por eso que advirtió a Adán. Adán, el día que comas de eso, morirás. Adán tenía que elegir. ¿Eligió bien Adán? ¿Acaso hizo bien lo que Dios le había dicho de hacer? El hombre había sido predestinado, hermanos, para vivir eternamente con el Señor. Solamente si él permanezca en el Señor. Pero sabemos lo que pasó después. En Génesis capítulo 3, Adán desobedeció a Dios y Eva comió del fruto que Dios les había prohibido. ¿Y qué pasó? Desobedecieron intencionalmente y voluntariamente el mandamiento del Señor. Y ahí entró el pecado en el mundo. Tenían la libertad de elegir, pero Dios les había predestinado para algo grande. Pero tomaron la decisión de escuchar a las mentiras de Satanás, como muchas veces escuchamos. Y escucharon la mentira de Satanás y pecaron contra el Señor. Después de Adán y Eva, tenemos a Caín y Abel. Cuando Caín quería matar a Abel, cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, Dios le dijo, Caín, el pecado está en la puerta, ahí a punto de tentarte para señorearte, pero tú debes señorearlo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios nos da la capacidad de someternos a Él o entregarnos al pecado. Podemos someternos a Dios
Es la única manera que podemos resistir al diablo para que él huya de nosotros. O nos rendimos ante el pecado. Pero Caín tomó la decisión de rendirse al pecado y mató a su hermano Abel. También más adelante Dios llamó a uno de los descendientes de Adán. Se llama Abraham. En Génesis capítulo 18, todo el capítulo 18, narra un encuentro que Abraham tuvo con el Señor cuando Dios le llamó. Cuando Dios iba a Sodoma y Gomorra para destruir Sodoma y Gomorra. Mira, quiero tirar eso para que lo volvéis a mirar más tarde. Seguramente que mucha gente sabéis que para qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? Nos han enseñado bastante que fue por la homosexualidad y esas cosas. Pero ¿acaso ese era el único pecado que estaba en Sodoma y Gomorra? No era el único pecado. Porque a causa de eso, no damos ni lugar para compartir la palabra de Dios a los homosexuales. Les condenamos directamente que van a ir al infierno. Pero había otras cosas ahí, en Sodoma y Gomorra, que para esa razón Dios destruyó. Así que eso no lo tengo en la pantalla, pero apúntalo. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, 48. Ezequiel 16, 48. Ahí Dios explica una de las razones por el cual Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ezequiel 16, 49, perdón. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49 dice, los pecados de Sodoma eran, escucha bien, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. No solamente la homosexualidad. Había el orgullo, la glotonería y la pereza. Y la pereza es uno de los pecados que nosotros neglijamos. La pereza de ir a la iglesia, la pereza de orar, la pereza de leer la Biblia. Eso es pecado delante de Dios. Es lo que pasaba con Sodoma. Eran glotones, eran orgullosos, eran perezosos. Porque Dios no nos ha creado para sentarnos en el sofá, tomando la luz de la casa, no. Él nos ha creado para ser personas activas, para que trabajamos y con nuestros recursos bendecimos a otras personas. Así que no solamente fue por la homosexualidad de Sodoma y Gomorra que Dios destruyó esas dos naciones. Vale, en Génesis capítulo 18, narra que Abraham encontró a Dios, mientras que Dios se iba a Sodoma y Gomorra para destruir Sodoma y Gomorra. Aunque Dios había predestinado, escucha bien, Dios había predestinado a Abraham para algo grande. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, a través de ti, todas las familias, todo el mundo entero, la nación entera, el mundo entero será bendecido a través de ti. Que la tierra entera será bendecida. Pero en Génesis capítulo 18, versículo 19, Abraham y sus descendientes deberían guardar voluntariamente el mandamiento del Señor para que Dios cumpliera ese propósito. Así que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Pero, mira, hermanos, estamos muy acostumbrados a decir que el amor de Dios es incondicional, que Dios nos ama a pesar de... Ciertamente que Dios nos ama, pero ese amor de Dios es condicional también. No es solamente incondicional, no quiere decir que Dios quiere que permanezcamos en nuestros pecados sin importar, no. Dios ama al pecador y quiere que el pecador se arrepiente. Al mismo momento, Dios no ama al pecador que permanece en su pecado. El amor de Dios es condicional y al mismo tiempo es incondicional. ¿Es condicional en qué sentido? Que para permanecer en ese amor, para recibir la salvación, que totalmente es gratis de Dios, tenemos que despojarnos de algunas cosas y tenemos que permanecer en ese amor que Dios nos da y solamente en ese amor. Así cuando alguien dice, no importa, ven a Cristo tal como está, no es lo que dice Jesús. Jesús no dice que si alguno quiere venir en pos de mí, que venga tal como está. No, tiene que negarse a sí mismo, eso es la primera cosa. Así que si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, ¿para qué sigues a Jesús? Porque te estás sobrecargando. Porque la puerta en sí es bastante chiquitina, así. No puedes cargarte con todas esas cosas que tú llevas de tu vida para meter. Tienes que dejarlo. Y estás dispuesto a meterte con Jesús para que Él te transforme. Así que los descendientes de Abraham tenían que obedecer los mandamientos del Señor para permanecer. Es lo que dice el Señor. Escucha bien. Eso es Dios mismo hablando a Abraham. Yo lo he escogido a fin de que Él ordena a sus hijos y a sus familiares que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo.
Deben hacer lo que es correcto y lo que es justo. Entonces, ¿le ves? Entonces, cuando se mantiene en lo que es correcto y justo, solo entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Condición. Tiene que permanecer en el camino correcto y justo. Pero Abraham fue predestinado para algo grande. Pero Abraham también tenía toda la oportunidad o la libertad de no creer en Dios. Aunque Dios le había predestinado que si permanezcas confiando en mí, eso voy a hacer por ti. Así que la predestinación de Dios, hermanos, no tiene nada que ver de que Dios ha elegido a algunas personas para el cielo y tiene a algunas personas listas para ser usadas como leña en el infierno. Eso no está en la Biblia, no es la palabra del Señor. También si miramos en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, ese es el discurso final de Moisés antes de que se fuera. Él pone a los israelitas, Moisés pone a los israelitas, esos israelitas son descendientes de Abraham. Dos condiciones les puso de parte del Señor. Si obedecen y cumplen cuidadosamente los mandatos del Señor, serán bendecidos, si no, serán maldecidos. Empezamos con las bendiciones. Esas son las bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, de 1 a 6. Podés leerlo un poquito más atrás hasta, creo, el versículo 14, que termina las bendiciones ahí. Pero aquí en Deuteronomio 28, 1 a 6, dice Abraham, si obedece al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Debe obedecer. Condiciones. Si obedece al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y él da una lista de bendiciones que llegas al versículo 14. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos, tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños, y así, y así, y así. Muchas bendiciones, pero bajo la condición de permanecer obedeciendo cuidadosamente y cumpliendo los mandatos del Señor. Y en el versículo 15 hasta el 19, o hasta el 60, si no me equivoco, termina hasta el 68, del versículo 15 hasta el 68, son las maldiciones que seguirán a los israelitas, los descendientes de Abraham, que Dios había predestinado para algo grande. Si ellos no permanezcan en la palabra del Señor, no permanezcan en los mandatos del Señor, les subirán o les llegarán muchas maldiciones. Él les dice en Deuteronomio 28, 15, 19, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedecer los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Él empieza, tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, y así hasta el versículo 68. Solo maldiciones si no cumplen permaneciendo en el Señor. Pero es una nación que Dios había predestinado para algo grande. Pero aún así Dios le dio la condición de permanecer en sus estatutos o no permanecer. Y si leemos Reyes, primero de Samuel, seguimos hasta Ezequiel, Jeremías, y Israel fue llevado en cautividad miles de veces, años tras años por el Señor, por el castigo, porque adoraban a ídolos. Dios les castigó. Y cada vez que se arrepentían, Dios volverá a perdonarles. Pero tenían la condición de permanecer en los estatutos del Señor o no permanecer en los estatutos del Señor. Así que Dios había predestinado a los descendientes de Abraham para algo grande. Sí, Él les había predestinado para algo grande. Una vez salvo, siempre salvo. No es lo que enseña la palabra de Dios, que porque eran predestinados por el Señor o Dios había predestinado a Abraham, ellos podían vivir de cualquier manera. Para nada. No es lo que enseña la palabra. También podemos ver en el Salmos 89, de 3 a 4, la despedida de David. El rey David fue elegido, sinceramente, como rey por Dios mismo, ¿vale? Dios le eligió como rey al rey David. Eso lo podemos ver en el Salmo 89, 3 a 4. Dios mismo eligió al rey David, lo ungió como rey y le puso sobre su pueblo. Y Dios le hizo la siguiente promesa. Dios, y dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Dios le escogió, le eligió, lo ungió. Hizo un pacto con él.
Le hice este juramento: estableceré tus descendientes como reyes para siempre, y se sentarán en tu trono desde ahora hasta la eternidad. Desde ahora, desde el momento de David hasta la eternidad. La eternidad, hermanos, ya es la eternidad, no tiene tiempo, no tiene principio ni fin. Y el descendiente de David, que está sentado en el trono de David desde hace más de 2000 años, será rey para siempre, ese Señor Jesús. Amén. Él sentó en el trono de David por toda la eternidad. Fue el último rey del trono de David que se ha sentado en ese trono para siempre, por toda la eternidad. Pero escucha bien lo que el Señor le dice, David le dijo a su hijo Salomón antes de morir. Primero de Reyes capítulo 2, versículos 2 a 4. El consejo de David a Salomón. Yo voy al camino donde todos partirán un día, que es la muerte. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos. Él le dice, cumple los requisitos del Señor, tu Dios, y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo hace, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Condición otra vez, libertad de elegir. Salomón tenía que elegir si permaneciera en el camino de Señor. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón a los primeros 20 años de su vida andaba bien, pero al final desobedeció al Señor, casándose con mujeres extranjeras. Con más de 800 mujeres tenía Salomón. ¿Y qué pasó con él? Se le llevaron el corazón y adoró a ídolos, construyó hasta templos para ídolos. Y cuando Salomón murió, su trono fue destruido porque Dios le castigó por eso. Su hijo Roboam se puso en contra de Jeroboam, se puso en contra de Rehoboam, el hijo de Salomón. Y así el trono de Salomón y la dinastía de Salomón fue teniendo reyes malos y reyes buenos, reyes malos. Mientras que ellos permanecían en el mandato del Señor, el Señor estaba con ellos. Condición otra vez. Seguramente que alguien me estará escuchando y diciendo: pero todo lo que tú estás citando solamente son Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya no estamos bajo la ley. Pero en el Nuevo Testamento es lo que vamos a ver, lo que dice el Nuevo Testamento, que fue sellada por la sangre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Así que vamos a mirar lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero primero vamos a ver si Dios, escuche bien hermano, vamos a ver si Dios ya predestinó, según el Nuevo Testamento, a algunas personas para salvación y otras personas para condenación, según lo que hemos visto en Mateo 25. Mateo 25, 4. Vamos a ver, ¿es cierto que Dios ha predestinado a algunas personas para salvación y otras personas para destrucción? Mateo 25 nos habla sobre el juicio final. Ese es el Señor Jesús hablando sobre el tema de juicio final. Dijo sobre fuego eterno. Luego el Señor Jesús se dirija a los de la izquierda. Luego el rey se dirija a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. No para aquellos que no fueron escogidos o predestinados por Dios para... No sé si me está entendiendo, hermanos. No está hablando de que el fuego eterno fue creado para Satanás y los demonios y aquellas personas que Dios no seleccionó. No. El infierno, la realidad del infierno es que el infierno fue creado para Satanás y los demonios, no para nosotros, no para los seres humanos. Cualquier persona que va al infierno es puramente porque la persona ha rechazado la salvación de Dios. Si uno rechaza la salvación de Dios, entonces, ¿qué le queda? Nada. Entonces, ¿cómo será salvo? No puede ser salvo. La salvación es un regalo. Se recibe, no se gana. Se recibe la salvación, no se gana. Por eso es que Pablo nos advierte que cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Cuando recibe algo de valor,
tienes que cuidarlo, guardarlo y mantenerlo. Pero con tus propias fuerzas no puedes cuidar, mantener y guardarlo. Tienes que permanecer en la voluntad de aquel que te dio esta salvación. En su voluntad. Solo Él es poderoso para mantenernos firmes sin caída. Y en el momento que salgamos de la voluntad del Señor, y en el momento que salgamos de su presencia, salgamos de su misma presencia, perdemos la protección divina de Él. Así que permanezcamos a nuestra suerte, como niños en un patio, con los chicos que le quieren hacer bullying. No hay nadie para ayudarles porque todos son grandes. Así que el infierno no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Tenemos una invitación de parte del Señor Jesús. No es una invitación selectiva. No dice que vengan a mí aquellas personas que fue predestinadas antes de que el mundo fue creado. No. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos. ¿Qué significa todos? No sé, el español no es mi idioma, pero no sé si todos tienen otro significado. No sé si sabe. ¿Todos tienen otro significado? Porque para mí todo significa todos. Así que no necesita tener conocimiento griego, arameo y hebreo para entender lo que significa todos. Todos es todos, incluyendo el pederasta, incluyendo el homosexual, incluyendo el asesino, incluyendo quien sea. Vengan. Una invitación pública para todos, no para algunos selectos o elegidos. Son todos. Todos los que están cansados y llevan cargadas pesas. ¿Pesas de qué? De pecado, de culpa. Personas que están etiquetados y ya dice que esto nunca va a cambiar. Es un caso perdido, olvídate de eso. Es que nunca. Jesús dice, ven, te tienes hambre y sed ven, te voy a cambiar. Y yo te daré descanso. Esa es una invitación para todos, no solamente para algunas personas. Y eso, hermanos, no parece una invitación de un grupo. Seguimos. Juan capítulo 7, versículo 37. El Señor Jesús hace otra invitación en Juan 7, 37. Y en el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed pueda venir a mí. Otra vez, ¿qué significa todos? Los escogidos, los predestinados. Todos es todos. En inglés, everybody. En mi idioma, all man, not all man. Es que no hay otra palabra para interpretar eso. Es todos. Así él dice, todos es todos. Vamos, Juan capítulo 3, versículo 16, el más famoso, bien conocido pasaje de la Biblia. Él dice, escucha bien, pues Dios amó tanto a algunos predestinados, Dios amó tanto a algunos favoritos especiales que Él había guardado antes de la eternidad o antes de la creación para salvarles. ¿Es lo que pone? No, Dios amó tanto al mundo. ¿Y quién es el mundo? No sé si el mundo tendrá otra definición en español, hermanos. Hablo en serio. No sé si habrá otra definición de qué quiere decir todo el mundo o el mundo entero. Pero es que Dios amó tanto al mundo. ¿Y quiénes son los que están en el mundo? Pecadores como ustedes y yo. Así que Dios ama a su mundo que Él mismo creó. Si Él no amara a su mundo, si amaba solamente a algunos elegidos, ¿para qué se molesta mandar a su Hijo en un mundo donde hay los elegidos y los no elegidos? ¿Para qué se molesta? Así que Dios mandó a su Hijo al mundo, en el mundo que Él mismo creó primero su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea, algunos que creen, los seleccionados que creen, algunos especiales con una aureola en la cabeza que ya fueron reservados, como las anchoas especial o las olivas especiales. No. Todos. Todo el que crea, son todos el que crean. No importa. No importa la vida que has vivido en el pasado. No importa si fuiste un asesino, un ladrón, un quien sea. No importa cómo te etiquetaron en el pasado. Si pones tu fe en Jesús, no te pierdas.
No te vas a perder. Dios perdonará tus pecados si pones tu fe en Jesús, después de haberte arrepentido de tus pecados. Dice, sino que tenga vida eterna todo el que crea. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué mandó Dios a este mundo? Si no es para condenar el mundo. Si la gente dice que Dios ya tiene elegidos a algunas personas, ya predestinadas para la salvación, y otras personas ya para el infierno, entonces este versículo deberíamos borrarla en la Biblia. Porque dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, pero para hacer algo, un propósito mucho más grande. Sino para salvarlo, el versículo 17, sino para salvarlo por medio de Él. Dios quiere salvar su mundo. Él no quiere que su mundo se destruya. No quiere que la gente que está en el mundo se destruya. Él quiere que todo mundo llegue a conocerle. No importa tu orientación sexual ahora, no importa tu vida anterior, no importa lo que tú has hecho, Dios quiere que la gente llegue a conocerle. Porque solo Él puede dar vida eterna. No solamente algunos elegidos y algunas personas dirán que no te molestes por él no ha sido escogido. ¿Cómo sabes tú que has sido escogido? ¿Cómo sabes tú que Dios te ha escogido? Ay, porque yo tengo pasión. ¿Cómo sabes que eso no es un engaño de tu corazón, tu pasión para Dios? ¿Cómo sabes tú que tu nombre está en la lista de los escogidos? ¿Quién te garantiza? ¿Cómo lo sabes? Porque tengo fe. ¿Cómo sabes que tu fe es genuino? Porque Satanás también tiene fe que Dios existe, pero no es creyente. Así que ojo, de la manera que intentamos de manipular a la gente o sentirnos súper favorecidos por Dios, muy amados por Dios. Dice el versículo 18, no hay condenación ¿para quién? Para algunos, no. No dice no hay condenación para algunos. El 18 dice que no hay condenación para todo el que cree en Él. Todo el que cree en Él es todo el que cree en Él. No algunos elegidos y seleccionados y predestinados que creen en Él. No, todo el que cree en Él no hay condenación. Pero todo el que no cree. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Dios tira su amor para salvarnos. Algunos pueden decir, no lo quiero. Y otros sí, lo quiero. El que lo recibe es salvo. El que lo esquiva se salva a sí mismo y no se podrá salvar. El que no cree ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Eligió no creer. No es que Dios la había preparado ya para mandarle como leña al infierno. Así que no dice, hermano, en este pasaje que Dios amó tanto a algunos elegidos, sino que Dios amó al mundo entero, su creación, y tomó la decisión de mandar a su Hijo a salvar todo el mundo, todo el que cree. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino Él mandó a su Hijo al mundo para salvar el mundo, para reconciliar el mundo consigo mismo. Y todos los que creen y siguen creyendo, ojo, no es todos los que creyeron y ahora viven de cualquier manera, no. Todos los que creyeron y siguen creyendo y seguirán creyendo serán salvos. Amén. Ojo. Con el lenguaje. No todos los que creyeron hace 5 años, porque preguntan algunas personas, ¿eres creyente? Uy, yo llevo 10 años en la iglesia. Yo nací en una casa cristiana, una cuna cristiana. No es lo que... No, mira hermanos, el guerrero no fanfaronea. No sé si esta palabra existe en español, pero si no lo podemos agregar. Pero el guerrero no fanfaronea o no se pone presumido por sus antiguas victorias. ¿En qué posición estás ahora en esta guerra? ¿Cómo andas? Determinará cómo andarás mañana. No es como tú estuviste cuando gritabas aleluya y todas esas cosas. ¿Cómo saltas ahora? ¿Cómo brincas? ¿Cómo está tu vida delante de Dios ahora? No son las cosas pasadas, porque todos nosotros tenemos recuerdos preciosos de cuando nos convertimos. Y yo me acuerdo, yo estaba loco cuando me convertí. Iba por todas partes compartiéndola como un loco. Pero no es lo que hicimos, es ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú ahora? Por eso que dice que todos los que creyeron, creen, siguen creyendo y creerán, solo ellos serán salvos. Porque si dejas de creer, te pierdes totalmente, te pierdes. Dios, hermanos,
no ha predestinado a algunos para salvación y a otros para la destrucción. No lo cree. No es lo que enseña la Biblia, pero búscalo. No es lo que Dios enseña en su palabra. Él no ha predestinado a ninguna persona para salvación y otras personas para... Él nos ha predestinado todo para cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido los corazones de los hombres. Solo los que creen en Él, solo los que le aman. Así que cualquier persona puede recibir esas cosas que Dios tiene preparado para todo el mundo. Solo los que toman la decisión de creer en Él. Así que habrá condenación para los que siguen sin creer en Cristo hasta el día que se mueren. Habrá condenación para cualquier persona que sigue creyendo que Dios, o sigue no creyendo en Dios, que toma la decisión de apartarse de Dios. Escucha bien, hermanos. Escucha bien. Ezequiel 18. Es Dios mismo hablando. Eso no es un sueño que yo tuve anoche, que vino un ángel y me dio un codo. Alex, despiértate, tengo algo para... No, eso es lo que está en su Biblia. Puedes leerlo. Ezequiel 18:23. El Señor mismo hablando. El Señor dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Hermanos, si de verdad decimos que Dios nos ha predestinado a algunas personas para el infierno y otras personas para el cielo, sinceramente deberíamos tener mucha vergüenza y suplicar que quitan esta parte de la Biblia. Porque es Dios mismo hablando. Eso no es un hombre. Dios mismo preguntando. Oye, chicos, los que decís que yo he predestinado a algunas personas para mandar al infierno y otras personas porque son pecadores inmerecidos, no merecen nada, pero yo decidí amarles. Como le gusta decir que Dios dice a Saúl aborrecí y a Jacob amé. No dice, hermano, es que no dice no, pone Saúl, pone el nombre de Saúl. No pone el nombre de algunas personas más. Él habla específicamente en ese pasaje de Saúl, de Isaú, el hermano de Jacob. Él dijo que a Isaú aborrecí y a Jacob amé. Pero alguien debería preguntarse, ¿por qué Dios aborrecía a Isaú? ¿Por qué amó a Jacob? Porque su propósito estaba con Jacob, no con Isaú. ¿Es porque aborrecía a Esaú? ¿Qué significa le odió? No lo eligió para lo que él quería. Eran gemelos, pero él decidió que con este voy a cumplir mi propósito, pero con este no voy a cumplir mi propósito. Porque Dios bendijo a Esaú. Fue bendecido, fue un hombre rico y conocido. Pero Jacob era la persona que Dios había elegido para su propósito, porque Dios tenía un plan diferente. No es que Jacob era un mentiroso, un engañador también. Pero Dios era a través de él que Dios quería cumplir su propósito con las 12 tribus de Israel para que naciera el Mesías. No es que Dios aborreció a Esaú para aborrecerle, para que mandarle al infierno. No. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es un asunto de la familia de Abraham. Entre Abraham y Dios y su familia. No tiene nada que ver con nosotros. Pero la gente cita mucho ese pasaje como tenía algo que ver con la iglesia o con nosotros. Para nada. Es asunto de Abraham y su familia y Dios. Entonces, Ezequiel 18:23, el Señor dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. No cualquier señor de butaca o un señor no, el Señor soberano. Claro que no. Claro que no. Mi deseo, escucha el deseo de Dios, hermanos. Escucha eso. Eso hace Dios más glorioso y soberano para mí. Escucha bien eso. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y viven. ¿Quiénes? ¿Algunos elegidos? Todos. Dios desea que ninguno de nosotros que tomó su tiempo para crear se pierde, sino que nos apartamos de nuestra conducta perversa para vivir. Eso es lo que Él tiene predestinado para todos nosotros, para que podamos estar en su gloriosa presencia para toda la eternidad. Pero cada uno debe elegir. Vamos terminando, hermanos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo. Vamos a Efesios capítulo 4. Bueno, es que no lo tengo ahí. Efesios capítulo 4, antes de Filipenses, Efesios capítulo 4,
versículo 30. No lo tengo, pero míralo. Aquí el apóstol Pablo habla sobre la salvación. En Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Qué quiere decir? Que, ojo, cristianos, nuestra manera de vivir entristece al Espíritu Santo. No somos creyentes solamente por la manera, porque decimos que somos creyentes. Nuestra manera de vivir debe demostrar que somos creyentes. No entristezcan al Espíritu Santo con la manera de vivir. Recuerdan que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado, es una garantía, les ha garantizado que serán en el futuro salvos el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que una vez salvo, siempre salvo, no. Mientras que permanezcamos en el Espíritu Santo, tenemos esa garantía que el día de la redención seremos salvos. Te apartas, te ahogas. Si permanezcas aguantando el salvavidas, te salvas. Es como una persona que cae de un avión que está casi a 50 kilómetros o pies en el aire y salta con unas paracaídas. Si piensas que eres demasiado guapo para tener paracaídas puestas o demasiado guapa para tener paracaídas puestas y te la quitas porque quieres aterrizar al elegante, ¿qué pasará? Tus piernas entrarán en tu vientre, te saldrán por la cabeza y te morirás. Pero si permanezcas con esta paracaídas sabiendo que es la única manera de salvar mi vida, caerás con la ayuda de esa paracaídas, te harás quizás ningún daño, un poquito, pero sobrevivirás la caída. Jesús es nuestra paracaídas de salvación. Jesús es el único que nos puede salvar. Y la salvación, hermanos, escucha bien, es un regalo cuando ponemos nuestra fe en Dios. Y tenemos la responsabilidad de permanecer con ese regalo, permaneciendo en el Señor Jesús, o menospreciamos este regalo. Por eso que la palabra dice que hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que hay, es como cuando un niño hace algo en casa, su hermano dice, uy, estás muerto. Cuando viene el papi, estás acabado. Es así, estás frito cuando regresa el Señor, si menosprecia la sangre suya que fue derramada en la cruz de Calvario. Así que nuestra salvación, según lo que hemos leído en Efesios capítulo 4, nuestra salvación, el Espíritu Santo es la garantía de que seremos salvos cuando Cristo regresa, el día de la redención. Así que nuestra salvación será consumada en el futuro cuando Cristo vuelva. Eso es la segunda venida. Y ahí Él va a destruir la muerte y Satanás y todo, y seremos totalmente redimidos. Escúchame lo que dice Filipenses capítulo 2, 16. Vamos terminando, hermanos. Filipenses 2, 16 dice, el apóstol Pablo habla aquí, dice, aférense a la verdad de vida. Aférense, ¿dónde? A la verdad de vida. Entonces, hay que permanezca en el Señor, permanezca la verdad es Cristo, permanezca en Él. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de haber corrido la carrera, de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aférense a la palabra de vida. Elección, tenemos que elegir. Esta iglesia en los filipenses tenían que elegir para aferrarse, permanecer firme a esta palabra de vida. El creyente debe seguir creyendo, hermanos. Debe seguir creyendo hasta el final de sus días. No debe dejar de creer tal como lo enfatiza el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1 de 19 a 20. Debemos seguir creyendo. Él dice en Colosenses 1, de 19 a 20, dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. En el versículo 23, Él dice, eso es Colosenses, tenía que ser Colosenses 1:23. Colosenses 1:23 dice, pero deben seguir creyendo. ¿Sabes? Deben seguir creyendo. ¿Qué verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. Si dejan de seguir creyendo esa verdad, se pierden.
Si dejan de seguir creyendo esa verdad, se pierden. Por eso es que Pablo les avisa, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella, intencional, voluntariamente. Voluntariamente. No se alejen. ¿Por qué? Porque alguien puede alejarse de Dios. Sí. Hay muchas personas que se han alejado de Dios. Muchos. Se han alejado, han dado la espalda a Jesús. Demas lo hizo, el amigo de Pablo. Se apartó de Pablo y se fue al mundo. Así que Pablo advierte aquí que debemos seguir creyendo. No se alejen de la seguridad que recibieron pasado, que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Así que cuando creemos o escuchamos la palabra, recibimos esa seguridad. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarlo. Deben seguir creyendo eso. ¿Por qué tanto énfasis del apóstol Pablo si nosotros hemos sido predestinados? No pasa lo que pasa o no importa lo que hagamos, seremos salvos. ¿Por qué tanta énfasis? Pablo mismo, hermano, le importa mucho nuestra manera de vivir y su creencia. A Pablo le importa mucho cómo nosotros vivimos. A Pablo, su amigo Demas, que andaba con él predicando, en un punto dado amó más al mundo y se fue al mundo. Alguien dirá, Demas no estaba convertido. Pero no. Pablo no dice que Demas no estaba convertido. Era un creyente. Seguía a Pablo, predicaba, pero tomó la decisión de amar más al mundo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que piensa que está firme, ojo, mira que no caiga. ¿Por qué tenemos tantas advertencias así en la Biblia? Si Dios nos está predestinado para nunca caer. Él no quiere que caigamos, pero podemos caer si nosotros queremos. Mira lo que dice Pablo eso es en Colosenses, en 1 Corintios. Ya no me... 1 Corintios capítulo 9, creo que responderá. 1 Corintios capítulo 9, de versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo habla sobre su propia disciplina de su cuerpo. Él dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario... Escucha bien, Pablo mismo teniendo temor, si él no disciplina su cuerpo, hay una posibilidad que él mismo se resbala. Eso está en 1 Corintios, no sé por qué no me sale, pero dice que de lo contrario, para que haga de lo contrario, después de predicarles a otros, yo mismo puede ser descalificado. Pablo sabía que si él no se disciplinara, si no tomara en serio su propia vida, la manera que vivía, había una posibilidad que él mismo puede ser descalificado. ¿Cómo Pablo puede decir algo así? Si fue predestinado para, no importa la manera que viva, para ser salvo. Porque él sabía muy bien que podemos deslizarnos. Él lo sabía que era posible que nosotros caigamos. Y uno puede caer si uno no tenga cuidado. Si la disciplina del apóstol Pablo es voluntaria e intencional, no es una fuente de salvación, no es que somos salvos para mantenernos disciplinados o lo que sea, no. La salvación es un regalo de Dios, pero es nuestra responsabilidad permanecer en esta salvación. Ya no responde. Bueno, en Efesios capítulo 2 también, tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Así que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 a 9. La salvación es por gracia, después de que haber creído, después de cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Aclarando que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso tómalo bien en cuenta, hermanos. La salvación no es ningún premio por las cosas buenas que hemos hecho. Es un regalo de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y tenemos que seguir creyendo en Cristo hasta que Él venga. Es lo que nos corresponde. La pregunta ahora es, o puede decir que hay muchos creyentes que una vez hicieron una oración delante de toda una congregación y se cayeron en el piso,
se sacudieron, algunos lloraron y brincaron y llaman eso que fueron salvos ese día. Hermano, la salvación no es una experiencia emocional. Es una verdad después de haber reconocido en qué estado estamos y quién nos puede salvar. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos regala la salvación en sí. Pero después de todas esas emociones, a veces podemos ver personas después de todo lo que han hecho, todos los brincos, los llantos y todo, vuelven otra vez a sus vidas antiguas y empiezan a vivir como personas que nunca conocieron la palabra del Señor. Hay otros que estuvieron firmes en el Señor, gozando de la comunión con el Espíritu Santo, probando un pedazo de cielo aquí en la tierra, hablando en lenguas y de todo. Tomaron decisiones después, personalmente, para abandonar el camino del Señor. Alguien dirá, esas personas nunca fueron salvas. No, estaban en el Señor y tomaron la decisión de apartarse del camino del Señor. ¿Cómo lo hizo? Como les dije antes, el amigo de Pablo, Demas. Eso lo podés leer en 2 Timoteo 4:10. Es que, hermanos, yo les quiero suplicar, no dejen que nadie les engañe, diciendo que una vez salvo, siempre es salvo. No dejen que nadie les engañe que no importa cómo usted viva su vida, ya que usted está en la lista ya de los escogidos, usted será salvo. A Dios le importa la manera que vivimos nuestras vidas. Entonces, también a Dios le importa que nadie padezca. El Señor quiere que el pecador más terrible se arrepiente y se aparte de sus pecados. Por eso que Él mandó a su Hijo a este mundo para salvarles. Nadie aún tenemos derecho de tirar la toalla sobre alguien y decir que esta persona es un caso perdido. Es Dios quien se rinde. Es Él quien nos entrega. Para que nosotros podamos leer eso en Romanos capítulo 1. Y nos entrega nuestras pasiones. Pero mientras que nosotros tenemos el aliento de Dios y otras personas tienen el aliento de Dios, seguimos orando por esas personas. Porque no sabemos cuándo, quizás no respondan nunca, pero quizás algún día respondan a este llamado de Dios. Voy a terminar con este versículo de Mateo 24:13. Que el Señor Jesús nos dice en Mateo 24:13. Dice que es el que permanezca firme hasta el final será salvo. Solo el que permanezca firme hasta el final será salvo. No el que comenzó corriendo. Esta carrera, hermanos, no es como lo comenzamos, es como se termina. Si usted de alguna manera piensa que ha perdido el aliento y ya no tiene ganas de seguir corriendo, aún no se ha terminado la carrera. Puedes clamarle al Señor y Él puede renovar sus fuerzas. Y Él puede ayudarle para que usted siga corriendo como Él quiera que usted corra. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros como personas, como iglesia, tomamos las decisiones correctas y permanezcamos en Él, pase lo que pase. Pero sepa, la decisión es tuya y la decisión es mía. Amén. Padre,